En este paso, entonces, a pesar de que Power Query ya identifica por defecto el formato que tienen nuestros encabezados o que tiene nuestra columna, en el respectivo encabezado es importante pues asegurar de que el formato de cada columna sea el que realmente se requiere o el que realmente corresponde a nuestros datos. Posteriormente que ya revisamos, es importante tener en cuenta que se deben eliminar las columnas que no se van a utilizar para nuestro informe. Ojo, la herramienta tiene opciones que nos permiten mirar la integridad. Aquí vamos revisando cada una de las columnas. Esta, por ejemplo, ya está en texto. Aquí, por ejemplo, me está mostrando decimales. Aquí no tenemos formato de fecha. Entonces podríamos dejarlo como fecha, hora o fecha. Recordemos que cuando hay decimales, que cuando el número es una variable cuantitativa, pero no es una variable discreta sino continua, inmediatamente podríamos deducir que en realidad esa variable continua se refiere a la hora. Aquí yo seleccioné opción fecha, pero si modifico, la herramienta inmediatamente me va a mostrar la hora. Ojo, ahí ya por ejemplo me está mostrando la hora. Bueno, en este caso vamos a dejarlo en formato de fecha. Vamos a darle sustituir y listo. Ojo, ¿por qué es importante Power Query? Bueno, el editor de Power Query es súper importante porque es donde nosotros realizamos el proceso de transformación, es donde nosotros pues revisamos que nuestros datos estén prácticamente ideales para trabajar, para poder después medidas, para poder después realizar las visualizaciones. Bueno, en Power Query es donde se realizan esas tareas de limpieza, tareas de transformación, es donde revisamos nuestras tablas, es donde revisamos las consultas, es donde si hay necesidad de añadir una columna adicional o hay necesidad de añadir más datos, pues es donde se realiza el proceso. Bueno, recordemos que la división es prácticamente cuando se separan nuestros datos. Ya ahorita revisamos cómo es el proceso. Aquí, por ejemplo, me voy al nombre del cliente, está en formato de texto. Si, por ejemplo, yo lo quiero transformar el nombre del cliente, que quede en mayúscula, entonces la herramienta me permite transformar ese dato que tenemos utilizando opciones, dándole clic derecho. Aquí, por ejemplo, lo puedo transformar a mayúscula y listo. Eso sería todo. Aquí está el nombre del vendedor, está como texto, la región, el departamento. Ah, bueno, que está el ID del municipio y entonces tengo que separar el código del municipio del nombre del municipio. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es una división. Es como cuando ustedes separaban sus datos a través de texto en columna o la identificación de patrones que establece Excel. Aquí voy a dar clic y la herramienta me ofrece varias alternativas. Yo voy a buscar esta, dividir columna. Dividir columna, ¿qué hace? Me separa mis datos utilizando un delimitador, un número de carácter por posiciones, de minúsculas a mayúsculas, de mayúsculas a minúsculas, de dígito a no dígito o de dígito a dígito. En este caso voy a utilizar la opción de dígito a no dígito porque los primeros números o las primeras variables que tenemos son números y las segundas serían textos. Entonces, en este caso de dígito a no dígito, que la herramienta automáticamente me dividió la información en columnas. Importante ir revisando, por ejemplo, en la parte superior del encabezado, quede los nombres de las columnas correspondientes, en este caso código, código, en este caso está el municipio, me voy acá, municipio, aquí están los productos, lo mismo, a los productos yo también los puedo transformar, es decir, puedo cambiar de minúscula a mayúscula, aquí aparece la categoría, aparece el costo, ojo porque ese costo es
unitario, entonces es importante unitario, escribir la palabra mágica unitario, el precio por kilogramos, están las cantidades, supongamos que todas estas cantidades no las están dando en kilogramos, entonces si nos dan un costo unitario de 700 pesos y un precio de 910, para calcular el costo total, pues tendríamos que hacer una multiplicación. Hay muchas formas, muchas alternativas en la herramienta de realizar las cosas. Por ejemplo, si yo necesito multiplicar, puedo multiplicar desde acá, miren, selecciono la columna costo, selecciono la columna cantidades y me voy a la opción que tiene la herramienta, desde la pestaña agregar columna de número que se llama estándar y le digo multiplicar y automáticamente me muestra el producto del costo por la cantidad. Alternativa. Si no queremos multiplicar de esa manera, aquí están los pasos aplicados en la herramienta. Todo lo que vamos haciendo automáticamente Power Query nos lo muestra a la parte derecha de la herramienta. Esto que estamos viendo, que costo por cantidades, miren, puedo multiplicar de esta manera, clic derecho, y la herramienta pues me ofrece unas alternativas, combinar columnas, agregar columnas a partir de ejemplos. Bueno, en fin, hay varias opciones o alternativas que nos ofrece la herramienta. Otra manera de multiplicar, pues ya vimos la opción de estándar, ustedes seleccionan dos columnas, van a agregar y pues la herramienta les permite, miren nuevamente esta con esta, y en estándar selecciono el tipo de operación. O la otra opción es ir a la opción columna personalizada, aquí me crea, aquí la herramienta nos crea una nueva columna basada en una fórmula personalizada. Entonces le doy a aceptar y miren que la herramienta me muestra un asistente, una ventana. En esta ventana, en este cuadro de diálogo, vamos a indicar el nombre. Entonces, que es que mi columna se va a llamar costo total. ¿Y qué va a contener ese costo total o qué es el costo total? Entonces el costo total va a ser el producto de la columna costo unitario, insertamos columna por, miren que aquí es súper importante terminar la fórmula porque si no la herramienta nos muestra errores. Estos son errores que nos va mostrando Power Query. Power Query nos va ayudando a la hora de crear una columna, a la hora de transformar los datos. Si ustedes ven, nos muestra tooltip, nos muestra opciones de ayuda. Entonces selecciono costo unitario y le digo que al costo unitario lo voy a multiplicar por las cantidades, le damos insertar, miren, costo unitario por cantidades, aceptar y la herramienta inmediatamente nos realiza el producto, nos generó la columna costo total. Entonces ya vimos dos opciones, finalmente ustedes deciden cómo. Está también, por ejemplo, que voy a multiplicar el precio por las cantidades, aquí le indico que es un producto. Fíjense en que ahí me agregó la columna, precio total, listo. Listo. Y así sucesivamente, pues ir revisando los datos que tenemos para que el formato sea el adecuado. Aquí vemos fecha, nombre del cliente, vendedor, región, departamento, código, municipio, productos, categorías. Aquí ya nos aparecen los costos. A los costos podemos multiplicar, podemos indicarle que queremos que sea número digital fijo, teniendo en cuenta pues que en lo que es costo se trabaja con monedas, en lo que es precio trabajamos con monedas, en cantidades si ya son valores exactos, número entero, en el costo total decimal a fijo y en el precio total. Precio total, número decimal, número entero, en este caso número decimal fijo. Y por último, podríamos estar hallando la diferencia, es decir, la utilidad. Entonces, precio
le voy a quitar el costo total utilizando la opción de agregar columna de manera estándar, le doy restar y miren que inmediatamente la herramienta me mostró la utilidad que sería la resta, la diferencia. Utilidad. Listo, ahí ya nos mostró la utilidad. Finalmente, cuando por fin terminemos o cuando ya completemos el proceso de transformación, de limpieza, de revisar columna por columna, si no requiero pues realizar un cambio o modificación a los datos, si no requerimos de otras columnas o de otras tablas, finalmente nos vamos al proceso LOAD. ¿Y qué es el proceso LOAD? El proceso LOAD, por las siglas en inglés, quiere decir cargar. Entonces finalmente en este proceso es donde a partir de la fase anterior, es decir, a partir de la transformación, se cargan en el sistema el nuevo destino de nuestros datos o los nuevos requerimientos de la organización. Entonces me voy aquí y le doy a cerrar y aplicar. Esperamos unos segundos. Vamos a esperar unos segundos. Importante aplicar cambios. Aquí pues la herramienta todavía está aplicando los cambios. Esperamos unos segundos. Bueno, entonces recordemos que en la fase LOAD se cargan los datos a la herramienta. La herramienta pues nos ofrece 3 alternativas después de haberlos transformado, de haber verificado consistencia, de haber verificado que nuestros datos cumplan una serie de parámetros adecuados y finalmente nuevamente en el editor de la herramienta. Entonces nuevamente estamos en el editor de la herramienta, ahora veremos qué son medidas. Ahora veremos qué son medidas y calcularemos las medidas que podemos calcular en la herramienta, las medidas implícitas. Bueno, las medidas en realidad son cálculos que podemos realizar en la herramienta, cálculos en donde tenemos valores. En Power BI, cuando nosotros trabajamos en Power BI, se conocen medidas implícitas y medidas explícitas. ¿Qué son las medidas implícitas? Las medidas implícitas son las que la herramienta genera de manera automática cuando nosotros interactuamos, cuando queremos mostrar algo. Es una magnitud, en realidad una medida es una magnitud, pero entonces son cálculos que genera la herramienta de manera automática. Aquí súper importante y algo a tener en cuenta es que cuando nosotros realizamos cálculos, por ejemplo, yo obtengo la suma, obtengo la diferencia, obtengo una resta en Excel, lo que estamos haciendo es que estamos generando medidas, estamos totalizando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este conjunto de datos, segundo, si por ejemplo nosotros interactuamos con la opción que tiene Excel de autosuma, la herramienta con esta opción de autosuma nos genera medidas y aquí nos muestra el tipo de medidas que podemos generar en Excel, la suma, el promedio, contar números máximo, mínimo. En este caso le digo la suma, inmediatamente en la parte inferior me muestra la suma. Esto es lo que hallamos nosotros en medidas interactuando con Power BI. Entonces, ¿cómo podemos generar medidas? Ojo, me voy a ir acá, vamos a mirar, existen 2 tipos de medidas, implícitas y explícitas. Vamos a generar primero medidas implícitas.
Bueno, aquí en las medidas implícitas, miren acá, la herramienta me ofrece o me muestra la tabla que nosotros subimos con antelación. En este caso está la tabla de frutas y resulta que acá me está mostrando, ojo, esto es súper importante que tenerlo en cuenta. En el panel de datos es donde nosotros podemos visualizar los datos que tenemos en la herramienta. Por defecto, la herramienta me muestra el icono de tabla. Ese icono que estamos viendo ahí, ese icono que nos está mostrando en este caso las frutas, hace referencia a una tabla que contiene columnas. Cada una de las columnas la herramienta nos las muestra en la fecha inferior. Esta, por ejemplo, que ustedes están viendo, es una columna calendario, es una columna que contiene fechas. Esta es una columna que contiene fechas. Esta de acá es por el tipo de dato que yo seleccioné. Entonces me está mostrando año con la sumatoria, es decir, yo al año le puedo mostrar la medida. Está el costo total, está el día, está el mes. Nos tocaría revisar qué tipo de datos tenemos en mes, ¿no? Porque generalmente para que la herramienta nos muestre el signo sumatoria es porque son números. Está el precio total y por último está la utilidad. Ojo, todo esto que ustedes ven con el signo pesos son valores cuantitativos, es decir, podemos contarlos, los podemos medir, aunque pues también hay otras opciones que tiene la herramienta contexto. Entonces vamos a ver rápidamente. Si yo selecciono costo total, miren acá, para poder visualizar esa medida, la herramienta tiene unas tarjetas, son estas que están acá, donde está el 1, 2, 3. Entonces basta con dar clic en la tarjeta y la herramienta me ofrece o me muestra información relacionada en este caso con el costo total. Si nosotros vamos a Excel y sumamos los valores que teníamos en nuestro archivo, en nuestra tabla, rápidamente voy a ir a mi tabla, vamos a buscarla en la ubicación. Aquí ya me está mostrando los datos. Ojo, que quiero mostrar una medida. En este caso el costo total. Entonces dijimos que el costo total es igual al costo unitario por, aquí vamos a darle control Z, estamos en esta columna, al costo, al valor que tenemos en J2 por las cantidades. Y listo. Si necesito mirar cuánto suma ese costo total, pues podría incluir la opción de sumar subtotales aquí en la tabla. Nos vamos a datos, o bueno, nos ubicamos dentro de la tabla y activamos la opción de fila de totales y la herramienta inmediatamente me muestra la fila de totales. Si ustedes observan, este valor que tenemos aquí en la suma de totales es el que coincide con el valor que nosotros tenemos en la tarjeta. Esta que ustedes están viendo es nuestra tarjeta. Entonces ese valor coincide. Profe, pero ¿por qué no muestra el mismo valor? Mire que aquí es más grande. Porque la herramienta lo que hace es que nos lo muestra aproximado. Pero si ustedes no lo quieren ver aproximado, cuando insertamos una tarjeta, ojo porque la tarjeta yo la inserté desde el panel visualizaciones. Miren que a la derecha tenemos datos que nos muestra información de las columnas, visualizaciones que es como nuestro Power View, es donde nosotros podemos visualizar la información que tenemos, es donde podemos a través de medidas presentar información, presentar variables, presentar la suma, presentar, en fin, aquí variedad de cosas. En este caso yo estoy presentando las ventas, el costo total de mis productos. Pero miren, eso no es todo. Si le doy clic derecho, ojo, porque estoy en visualizaciones y visualizaciones tiene 3 botones: agregar datos a sus objetos visuales, dar formato a su objeto visual y otras opciones, o agregar más análisis en sus objetos visuales.
En este caso me voy a ubicar en la primera opción, agregar datos. Entonces, si ustedes vieron, yo seleccioné una columna, inmediatamente la selecciono, la herramienta me muestra, me ubica ese campo. Ojo, y resulta que de manera automática nos está mostrando la suma, pero miren que yo también puedo mostrar el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, el recuento distintivo, el recuento, la desviación estándar, la varianza, la mediana, en este caso la suma. En este caso la suma, que este es nuestro costo total. Ojo porque esas tarjeticas que ustedes ven, que ustedes observan, se les puede dar formato. ¿Cómo hacemos para darle formato? Miren, aquí hay dos botones, me voy a este botón y sencillamente seleccionamos la opción de valor globo, y aquí le puedo decir ninguna unidad, ninguna, miren que ya ahí vemos los 322 millones, podemos decirle que nos muestre miles, millones, en fin. Me dice que si quiero mostrar decimales, en este caso oculto los decimales, le digo que 0. Listo. Ojo, podemos cambiarle el color, color a nuestra medida. Podemos cambiar el fondo. Ojo, si queremos cambiar el fondo de nuestra medida, nos vamos aquí a la opción general. Y aquí la herramienta tiene opciones para título, para efecto, en este caso color de fondo, que quiero un color personalizado, entonces voy aquí a más colores, selecciono un color personalizado y miren que podemos agregarle transparencia, disminuir la transparencia, en fin. Ojo, también puedo asignar un borde visual, puedo colocarle sombra, borde visual, que quiero un borde visual, acá, sombra, vamos a ir a la opción de borde visual, que quiero asignarle borde visual de 10 líneas, o de 15, dejémoslo con 15, listo. Miren lo que hizo la herramienta, le redondeó los bordes, ¿sí ven? Ahí automáticamente, que no quiero que el título se vea abajo, sino que quiero que se vea arriba. Entonces me voy acá, selecciono el objeto, nos vamos a formato, y en este caso voy a ocultar la etiqueta de categoría. Listo, se ocultó. Me voy a general y aquí en general podemos darle propiedades, título y efectos, texto alternativo, en fin, es diferente efecto. Miren que ahí ya estamos viendo el costo total, voy a activar el título, entonces, y resulta que yo aquí quiero mostrar la palabra costo total. Y listo, costo total y listo. Eso es todo. Aquí podemos aplicar negrita, podemos ampliar el tamaño, podemos alinear al centro y listo. Eso es todo con relación a las tarjetas o a los visualizadores que nosotros insertamos haciendo uso de nuestro editor, en este caso de Power BI directamente. Aquí es donde pues revisamos qué visualizadores se requieren. Generalmente, bueno, existen varias recomendaciones, ¿no? Que a veces tenga 1, 2, 3, según los datos relevantes para la compañía. Yo puedo crear otra que me muestre, por ejemplo, la utilidad promedio o que me muestre la utilidad total. Miren acá. Ojo, ¿cómo estoy haciendo? Estoy copiando, control C y le doy pegar y la herramienta me genera una copia exactamente igual al objeto seleccionado. Entonces aquí, que no quiero que sea costo, sino utilidad. Me voy acá, vamos a la opción de utilidad, seleccionamos esa opción, utilidad, quitamos el costo, seleccionamos la opción de utilidad y miren que ya la estamos viendo en la parte superior. Aquí, importante ir a modificar en general, en el título, dejar costo total, en este caso utilidad total, listo. Y por último que quiero la utilidad promedio, nos vamos acá, cerramos, utilidad, le doy promedio
Y miren que la herramienta de una vez me muestra el costo total, la utilidad y el costo, el costo total, la utilidad total y la utilidad promedio. Entonces lo mismo. Aquí es súper importante que ustedes revisen muy bien lo que quieren hacer y los datos que tienen. Yo eliminé el costo total, ¿por qué? Porque ya tenemos nosotros el costo total y la idea es que la información que estamos presentando en esas tarjetas sea única. Nuevamente utilidad, y aquí no le digo que quiero ver el costo total, sino que quiero ver el promedio. Y listo, ahí la herramienta ya nos mostró el promedio. Generalmente las tarjetas van acompañadas de segmentadores. Generalmente las tarjetas van acompañadas de segmentadores. ¿Y qué son los segmentadores? Los segmentadores son elementos que tiene la herramienta que nos permite filtrar la información por categorías, mejor dicho, cuando hablamos de segmentación de un dato, o en Excel es prácticamente hablar de usar filtros según las necesidades del contexto, según las necesidades de la compañía. Entonces aquí vemos, voy a insertar un filtro, un segmentador, me voy acá, la herramienta tiene este icono, se llama segmentación de datos, lo selecciono, pero ojo porque tengo que seleccionarlo no sobre la tarjeta, me toca en el lienzo. Entonces lo selecciono, le indico, dijimos que era filtro, listo, aquí está el filtro. Si quiero aplicar el mismo formato, lo mismo, miren que ahí ya se me ve con el mismo formato. Ahora bien, si lo que queremos es, ya vimos como el costo total, utilidad, me faltó cambiar aquí, no es costo total, sino utilidad promedio. Vamos acá, utilidad promedio. Listo. Que esto, recordemos, es un segmentador. Es un segmentador, pero tengo que indicarle qué campo quiero yo que me segmente. Por ejemplo, categorías. Inmediatamente me muestra unos botones como una especie de checklist con las categorías. Basta con seleccionar una categoría y miren lo que hace la herramienta cuando ustedes seleccionan una categoría. Inmediatamente sus datos van cambiando y se van ajustando. Ojo porque en un dashboard, en un informe podemos tener más de un segmentador, entonces voy a insertar otro. Por ejemplo, puedo insertar uno que me muestre los años. Ojo, es lo mismo de arriba, lo que pasa es que es por el tipo de dato que estamos seleccionando. Pero si no me gusta, miren, me voy aquí en la opción de dar formato y le damos formato, o acá en esta opción, dar formato, objeto visual o general, en este caso objeto visual, y la herramienta pues nos ofrece una serie de alternativas para cambiar el tamaño. Voy a darle 40, cambiar el tipo de color, ahí le cambiamos el tipo de formato, el tipo de color. Entonces miren que ahí ya nos está quedando nuestro segmentador. Podemos modificar el fondo, que es que el fondo lo quiero más fuerte. Estas son opciones para trabajar con la herramienta, opciones más avanzadas. Vamos a colocarle este morado, miren que en la parte superior en la cinta me cambió en ese caso el color. Voy a seguirlo trabajando con blanco, vamos a dejarlo con blanco. Se puede ver la palabra año, negrita, cursiva, subrayado, opciones que tiene la herramienta. Que quiero cambiarle el estilo, entonces me voy acá. Aquí hay opciones de estilo, propiedades. Aquí la herramienta me ofrece lista vertical. Miren cómo de una vez una lista vertical nos cambió los datos que teníamos. Mosaico. Ya esto va en el gusto del analista, de la persona que va a presentar la información. E incluso a veces se requiere que todos los segmentadores estén conectados. Es decir,
Si presionamos uno, inmediatamente quede conectado el otro. Por último, ya hemos visto cómo se insertan medidas implícitas, es decir, de manera automática, cómo la herramienta nos ofrece una serie de alternativas pues que ustedes ya vieron cómo se pueden modificar los botones, aquí cómo inmediatamente vamos filtrando la información. Así como hay medidas implícitas, existen las medidas explícitas. Entonces las medidas explícitas sí requieren prácticamente de un lenguaje de programación conocido como DAX. Es donde nosotros, a través de una serie de pasos lógicos, a través de una serie de instrucciones, hacemos prácticamente lo mismo o muchas más cosas que una medida implícita. Ojo, porque con DAX podemos trabajar para crear medidas, pero también se puede trabajar para crear tablas, para crear columnas. Entonces, ¿cómo se crea una medida? Sencillo, miren. Nos vamos a ir a nueva medida aquí en el menú inicio, la opción nueva medida. Esperamos unos segundos. Súper importante, si ustedes ven, las medidas tienen forma de calculadora. Aquí yo sé que hay una medida porque las medidas tienen forma de calculadora. Entonces esta medida se va a llamar, por ejemplo, costo total. Ya tenemos el costo total. Costo total. Listo. ¿Igual a qué? A la suma. Aquí estoy utilizando una función que se llama sum. ¿Qué hace esa función? Me suma todos los números de una columna. La medida que va a hacer, me va a almacenar a través de esa medida la suma de todos los datos de una columna. Entonces yo aquí le digo, mire, súmeme el costo total, cerramos paréntesis y listo. Inmediatamente la herramienta me crea la medida costo total en la derecha. Ojo, miren acá. Ojo, porque cuando tenemos también nuestras columnas, ustedes pueden personalizar el formato. Aquí la herramienta les ofrece una serie de alternativas, por ejemplo, como es costo total, lo quiero en pesos, no quiero decimales. Y ahora, para visualizar el costo total, ¿qué hacemos? Como por ahora hemos visto tarjetas como único visualizador, insertamos la tarjeta, seleccionamos el costo total y por defecto ya la herramienta nos muestra, en ese caso, nuestro costo total. Si voy acá y le digo a valor del globo, busque este color, digamos que es DIN y pongámoslo acá en 60. Listo. Y ya si queremos es mostrar unidades ninguna, ahí ya si queremos ver como más con opciones de formato y eso, seleccionamos la opción de ninguna y listo. Ya vimos entonces que son medidas implícitas, que son medidas explícitas, vimos en qué consiste el proceso ETL, que es el proceso de exportación, de importación, de cargue de nuestros datos, que se encuentran en diferentes fuentes. Está Transform, que se trata de que nos transforma los datos y verifica el formato, y Load, que es el proceso que carga los datos a la herramienta. Entonces no es más, vamos a dejar por hoy así.